soy Víctor Arranz de Osteopatía Integral. Hoy os traigo un vídeo que me habéis solicitado mucho. Me hablabais en muchos casos de cosas que habíamos hablado, de migrañas, de cefaleas, de temas de ansiedad y demás. Y viendo el escenario que tenemos, la gente está muy agobiada incluso cuando va a hacer la compra, simplemente por el hecho de poderse contagiar, por qué pasa si me contagio, por ese tipo de cosas. Y al final se disparan una serie de mecanismos en nuestro cuerpo propios a la supervivencia. Entonces, bueno, pues lo que vamos a ver va a ser dos ejercicios muy sencillos y que os van a venir muy bien para personas que en general tengan migrañas, tengan ansiedad. La verdad es que les va a venir muy, muy bien. Todo esto requiere una explicación previa, aunque los ejercicios son muy sencillos, y la explicación es intensa, es intensa. Entonces voy a intentar que se comprenda lo mejor posible. Nos han vendido siempre que nuestro sistema nervioso autónomo se encarga de mantenernos activos o relajados, lo que se llama simpático y parasimpático, ¿no? La activación y la relajación, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues tenemos ahí una serie de mecanismos que nos ayudan a la lucha huida ante situaciones de estrés o el relax, ¿vale? Esta explicación del sistema nervioso autónomo, si bien es cierta en una parte, está un poco obsoleta y es bastante antigua. Entonces habría que hacer pequeñas diferenciaciones. Hace ya unos cuantos años se dio a conocer lo que se llama la teoría polivagal, que habla precisamente del nervio vago, uno de esos nervios, esos pares craneales son nervios que salen desde la cabeza, que tiene acción sobre casi todo nuestro sistema. Y cuando digo casi todo nuestro sistema me refiero a casi todo nuestro sistema. Tiene implicaciones cardíacas, pulmonares, digestivas. Veíamos que tenía muchísimas implicaciones. Y habíamos visto en otros de los vídeos eh, formas de poder trabajar puntos en los que ese nervio solía tener cierta incidencia y cierta problemática por tensión muscular. Partiendo de esto, ya hay un par de cosas que, si veis los otros vídeos, podemos hacer para bajar el tono muscular de la base del cráneo, de la superficie de la nuca, donde ese nervio suele quedarse con alguna problemática junto con otros dos nervios que salen. Y entonces, a partir de aquí es donde tenemos que diferenciar el sistema nervioso autónomo, ¿vale? El que nos mantiene vivos. Su función es mantenernos vivos. Y ese tiene una serie de cosas que hasta ahora, pues bueno, pues parece como que no se le daban mucha importancia. Vamos a diferenciar lo que son pares craneales, nervios que salen desde la cabeza. Luego vamos a diferenciar de esos nervios que salen desde la cabeza, el vago tiene dos partes, ¿vale? Una parte ventral y otra parte dorsal. Y luego vamos a diferenciar lo que son nervios espinales. Eso sería, digamos, la tríada de sistemas que están implicados en nuestras reacciones de supervivencia. Y lo ideal es que podamos pasar de una a otra según necesitemos. Si tienes un frenazo con el coche, cosa que nos ha pasado a cualquiera, eso dispara una serie de mecanismos en el que te quedas con un temblor, te tiembla la mano por la subida, por el estrés momentáneo y deberías ser capaz de volver a tu normalidad. El problema está cuando tú mantienes eso en el tiempo, ¿vale? Y hoy en día, con el estilo de vida y encima con las circunstancias actuales, hay gente que está viviendo constantemente en supervivencia. ¿Qué sucede? Que eso altera todo el sistema y entonces, al igual que los fusibles que tenemos en casa, que no suelen caerse, pero cuando se cae el fusible, parece que se queda el muellecito que debe tener dentro más flojo y entonces es más fácil que caiga otra vez y que vuelva a caer y que vuelva a caer y va perdiendo esa capacidad. Bueno, pues imaginaros esos tres sistemas, ¿vale? Los nervios espinales, la cadena simpática espinal, la parte dorsal y la parte ventral del vago, como esos tres automáticos que funcionan para nuestra supervivencia. Esos tres automáticos podemos estar entrando y saliendo de ellos en lo que sería una vida normal, una morfología, una fisiología normal. Pero como eso no se dé así,
puede que nos mantengamos, por ejemplo, en una cadena espinal activa. Una cadena espinal activada va a estar irritando constantemente cualquiera de las salidas nerviosas de esos nervios espinales. Esos nervios espinales tienen salidas a corazón, a pulmones, a vesícula, a hígado, a intestinos, a muchísimas superficies, y puede dar una mala función simplemente por eso. En condiciones normales, si nosotros activamos la parte ventral, en cuanto a la jerarquía es, digamos, la que puede bloquear las otras dos, debemos poder salir de esas situaciones. Esto implica otra serie de cosas, por eso decía que la explicación es un poco compleja, y es que ese nervio vago que sale, el 10º par craneal, sale y colabora con otros pares craneales. Por el mismo agujero suyo sale el 9º, ¿vale? Y sale el 11º. Esos 3 pares craneales, junto con el trigémino, que tiene ramas que salen desde el oído, para simplificarlo, hacia el ojo, hacia el maxilar y hacia el maxilar inferior, y el facial, el 7º, van a estar implicados en lo que se denomina el comportamiento social. Cuando nosotros estamos bien, somos cooperativos, somos amigables, somos participativos. Cuando nosotros no estamos bien, somos agresivos, estamos a la defensiva, todo ese tipo de cosas. Entonces hay 5 pares craneales que se valoran y se evalúan para el comportamiento social, lo que se denomina el comportamiento social. Y si en los que, si no tienes una función más o menos completa de los 5, vas a ver alteraciones en ese comportamiento. ¿Qué sucede? Que todo esto se une, y la osteopatía, por eso lo de osteopatía integral, se une y tiene componentes realmente importantes. Nosotros podemos, igual que el interruptor ese de potencia, el ICP, me parece que se llama, interruptor de potencia de luz en casa, nosotros podemos llegar hasta una cantidad de potencia en casa. Si la sobrepasamos, esa cantidad de potencia hace que salte. Y entonces, bueno, pues la tenemos que subir y desconectar alguno de los elementos que teníamos conectados para que esa cantidad de potencia no sobrepase y podamos funcionar. Cuando nosotros nos metemos en el estrés demasiado tiempo, al final lo que sucede es que superficies en nuestro cerebro, la amígdala, entre otras, que son las que están acostumbrados a esas situaciones de estrés, tienden a crecer. Igual que en nuestro cuerpo, si yo cojo una mancuerna de 10 kilos, luego podré con una de 12, luego podré con una de 14, luego podré con una de 16. ¿El límite dónde está? Pues el límite está en la fisiología de cada uno y en cuánto quieres esperar a que se rompa el bíceps o no. Entonces la amígdala va creciendo, y la amígdala tiene otra superficie muy cerca, que es el hipocampo, y que se encarga de lo contrario, por así decirlo. Entonces, cuanto más crece la amígdala, más disminuye el tamaño del hipocampo, que es el que nos mete en las situaciones contrarias a esa activación de supervivencia. Por eso es muy importante, y os digo que situaciones de supervivencia son el nacimiento, es una situación de supervivencia, porque al final es una salida a un momento traumático. Ahí ya arrancamos con una serie de sistemas que provocan una serie de mecanismos, y que, por ejemplo, en esos pares craneales que salen, el último es el 12, el hipogloso, y que cuando se ve comprimido, se ve alterado durante un parto, puede hacer que el niño sea incapaz de coger el pezón de la madre, y entonces no sea capaz de succionar. Con lo cual, bueno, pues la alteración del 12, como la alteración del vago que veíamos, puede darnos cólicos del lactante, para que tengáis una idea de cosas que pueden suceder, ¿no?, cuando uno toca o altera ese tipo de superficies. Lo bueno de esto es que hay ejercicios muy, muy simples para resetear todo este sistema. Entonces tenemos que tener claro cómo hacer esos ejercicios. Esos ejercicios, lo bueno que tienen es que te van a llevar 5 minutos. 2 minutos y medio uno, y 2 minutos y medio te va a llevar el otro ejercicio. Así que si tienes migrañas, si tienes ansiedad, si tienes, te diría, muchísimas alteraciones que el desarrollador de la teoría polivagal llamaba las cabezas de la hidra, y de las que hemos hablado en varios de los vídeos con respecto a la cantidad de alteraciones que tiene toda la base craneal y todos los nervios craneales en su salida. Ten en cuenta que el 5º par craneal
el trigémino está unido a nuestra parte también de supervivencia, activa una cosa que se llama sistema de alerta reticular. Un trigémino activo te puede activar un bruxismo, el bruxismo te puede dar una alteración cervical que puede complicar más la cosa en la parte suboccipital. Nuestro cuerpo no va aislado y ya os dije en uno de los vídeos que la naturaleza no diseña nada porque sí, son todos sistemas diseñados a base de ensayo y error. Y de hecho, por ejemplo, todos nuestros músculos están inervados por sistemas espinales, por nervios espinales, nervios de la columna, pero resulta que el trapecio y el esternocleido dependen del onceavo par craneal, el undécimo par craneal, porque onceavo es una partición, perdón, el undécimo par craneal, el espinal accesorio. Y claro, la pregunta es, bueno, vale, ¿por qué estos dos músculos intervienen precisamente en el trapecio y el esternocleido cuando el resto del cuerpo son nervios espinales y el resto de la musculatura del cuello y el resto? Pues pensar una vez más en la supervivencia. Pensar una vez más en la supervivencia. Ahora mismo no tenemos cosas, bueno, ahora mismo sí tenemos cosas que nos puedan atacar, pero pensar en hace millones de años, al escuchar un ruido, el gesto es rápido, automático. ¿Qué provoca que tú puedas girar automáticamente y mirar y orientar la cabeza para intentar escuchar de dónde viene el sonido? Intentar mirar qué está sucediendo. Simplemente el hecho de cambiar la vista a uno de los lados genera una hiperactivación del tono muscular de uno de los lados del cuerpo, preveyendo una posible necesidad de tener una reacción hacia uno de esos lados. Para que os hagáis una idea de cómo está diseñado nuestro sistema nervioso y cómo estamos diseñados nosotros para sobrevivir, haya las alteraciones que haya en el exterior. ¿Qué pasa? Que esos sistemas, esos mecanismos, que son muy buenos y muy beneficiosos, resulta que en nuestro día a día se han visto sometidas y sometidos a alteraciones que lo que provoca, en muchos casos, es simplemente un quemado del sistema, ¿vale? Ese quemado del sistema es el que vamos a intentar revertir. Entonces, os digo, se ha hablado de depresión por estar en una cadena dorsal del vago mantenido. Se habla de sistemas alterados digestivos, cardíacos. O sea, os podría hablar de muchísima sintomatología. Y yo solo os invito a que hagáis los ejercicios, los dos ejercicios, esos 5 minutos, unos cuantos días. Incluso se pueden hacer sentados en una silla, se pueden hacer, yo lo haré sentado, como estoy ahora mismo, para que veáis que se pueden hacer. Entonces, vas a perder 5 minutos. Que tienes migrañas, que tienes ansiedad, que tienes bruxismo, que tienes... ¿Qué pierdes? 5 minutos de tu tiempo en hacer unos ejercicios. ¿Qué tienes que ganar? Mucho. ¿Qué tienes que perder? Vas a seguir teniendo migrañas, ansiedad o bruxismo. Creo que el balance es bastante positivo a favor de por lo menos probarlo durante unos cuantos días y darle a tu sistema esa capacidad de volver a la normalidad. Eso no significa que pierdas la capacidad de alterarte cuando algo sucede, simplemente le estás devolviendo los automáticos a sus posiciones y les estás fortaleciendo para que el cuerpo se acostumbre a, tras un momento de subida de estrés, de adrenalina, de supervivencia, vuelva luego a la normalidad, a la relajación, a lo que se denomina la parasimpaticotonía, una serie de cosas. De hecho, los estrés mantenidos en el tiempo están perfectamente evaluados como precursores de patologías a futuro. Ten en cuenta que, por ejemplo, cuando tú tienes una activación de un estrés, secretas azúcar para tener glucosa accesible, rápida, sin tener que, pues si yo tengo una glucosa accesible, continuada y rápida, igual estoy generándome una alteración a nivel glucosa en el cuerpo. Para que entendáis cómo funciona todo el mecanismo del cuerpo y cómo podemos servirnos de ejercicios simples para nuestro propio beneficio. Creo que queda bastante claro la activación de esos sistemas y cómo funcionan. Tener en cuenta que salen por un orificio de cabeza entre el temporal y el occipital, esos tres pares craneales y la yugular interna. Por eso muchas cefaleas, por eso muchas migrañas, por eso muchas... Migrañas pueden aparecer por un millón de cosas, ¿vale?
De hecho, me acuerdo ahora mismo de un par de clientes que tienen migrañas habitualmente, generadas por diferentes factores. Y bueno, pues oye, en cualquiera de los casos siempre se puede intentar ir por un sitio o por otro. Puede haber migrañas por vasodilatación, por vasoconstricción, por problemas hepáticos, por posición del coxis, por un millón de cosas, un millón de cosas. Entonces, bueno, pues lo suyo es diagnosticarlas, valorarlas y tratarlas como se debe cada una, y en algunos casos en los que no se encuentre ningún mecanismo que la pueda generar, pues por supuesto que si el neurólogo, el médico que aconseja tomar una medicación nos beneficia, pues se toma sin ningún problema. Voy a pasar a los ejercicios, que me parece realmente importante y realmente simples de realizar. Y además no tienen tampoco grandes premisas, ¿vale? Precisamente se trata de liberar esa activación, esa escala, ¿vale? Acordaros, el ventral vagal está arriba, el dorsal vagal está en el medio y la cadena espinal, la de todo nuestro sistema musculoesquelético y visceral, está por debajo. En el momento en el que tenemos una alteración, pasamos a una u a otra y deberíamos volver a la inicial, y así funcionamos. Lo que pasa es que a veces, si nos mantenemos mucho tiempo en una de ellas, se debilita el automático que debería llevarnos aquí y ya no somos capaces de ir ahí, y entonces entramos en... ¿vale? Entonces el ejercicio es muy sencillo, se puede hacer tumbado o se puede hacer sentado. Yo lo voy a hacer sentado por la facilidad para poderlo explicar. A la hora de hacerlo sentado, la misma posición en la que nos colocamos en la playa, manos cruzadas detrás de la nuca, ¿vale? Y estando con las manos cruzadas detrás de la nuca, no cuello, en la nuca, ¿vale? ¿Vale? Como si, digamos, sostentásemos la cabeza con las manos. Lo único que vamos a hacer es muy sencillo, ¿vale? Y es mantener nuestra vista a la derecha. Preguntas que suelen surgir aquí. Oye, pero ¿tengo que forzar? No, no hace falta forzar la vista hacia la derecha, ¿vale? No hay que forzar la vista hacia la derecha. Simplemente mira a la derecha entre 30 y 60 segundos. Es posible, haciendo esto, que os entren ganas de suspirar, de tragar, de bostezar. Esos son indicativos de esa activación de la parte ventral dorsal, de la parte ventral vagal que nos interesa. Una vez que sucede una cosa de esas, no significa que no haya que hacerlo al otro lado. No, vamos a hacerlo al otro lado porque tiene dos partes, derecha e izquierda. Nuestro cuerpo está dividido en dos mitades y entonces es bueno hacerlo a los dos lados, ¿vale? Después de estar esos 30-60 segundos, volveríamos al centro, respiras con normalidad y giras la vista al lado contrario. Bien sencillo. Como veis, este ejercicio te va a llevar 60 segundos a un lado, 60 segundos a otro, 2 minutos y medio, como mucho. Bien sencillo. ¿En qué cosas os puede beneficiar este ejercicio? Pues en, por ejemplo, salir de cualquiera de las dos cadenas de activación anormales en las que podáis estar, ¿vale? La activación de la cadena dorsal vagal o la cadena espinal alterada, porque si activamos la ventral, esa jerárquicamente va a inhibir las otras dos. No digo que las desactive, las inhibe. Y al inhibirlas permite una función mejor. ¿En qué puede mejoraros esto? Pues mirad, cosas simples y tontas, como por ejemplo lo que se llama la cabeza adelantada, muy, muy habitual hoy en día, porque eso lo que va a hacer va a ser, como veíamos, que trabaja con pares craneales como el espinal accesorio, que es el 11, y que trabaja con esternocleido y con trapecio, pues contracturas, molestias que tengamos, limitaciones a la hora de girar el cuello a un lado o a otro, ese tipo de cosas, lo que va a hacer es ayudarnos a relajar el trapecio, el esternocleido, a que la posición de la cabeza sea mucho más neutra, a que ciertos músculos que elevan el paladar y demás, cuando por ejemplo se utiliza un depresor lingual para ver el final de la boca, lo que se llama la úvula, y le pides a alguien que haga el gesto de A, como hacía el médico cuando antiguamente miraba esas cosas, pues eso, por ejemplo, nos sirve para que ese esófago pueda relajarse. De hecho, os diría que incluso hay algunos artículos que hablan de la activación de esa cadena o la desactivación de la ventral
como una hiperactivación de esa musculatura y al tirar de ese esófago estar provocando tendencia a hernia de hiato, por ejemplo. O sea, fijaros la cantidad de cosas de las que hemos hablado, sistema digestivo, hernias de hiato, bruxismo, ejercicios que son súper simples. Entonces, ese ejercicio sería el primero de ellos. Manos en la nuca, miro a un lado, 30-60 segundos, vuelvo al centro, 30-60 segundos, se acabó. Sencillo. Y voy a beneficiarme de muchísimos problemas que pueda estarme dando guerra. El segundo ejercicio se llama la salamandra. Si os fijáis en cómo se mueve una salamandra, una lagartija, es como si fuesen un bloque en cuanto al desplazamiento. No tienen un gesto tan amplio como tenemos nosotros en cuanto a lo que es la movilidad de las cervicales. Se mueven casi acoplando todo el resto del tronco en el movimiento. Eso nos va a venir muy bien porque nos va a hacer trabajar todo lo que es la parte costal y todo lo que es la parte espinal. Entonces, el ejercicio de la salamandra es tan sencillo como colocarse en cuadrupedia, ¿vale? Imaginaros que estuviese a cuatro patas. La cabeza tiene que estar recta con respecto al resto del tronco. No puedo tenerla adelantada, no puedo tenerla hacia atrás o mirando arriba, no, en línea. Y desde estar en línea lo que hago es ir girando la cabeza y el tronco. Movimientos que no son para nosotros muy habituales porque no los solemos hacer y no los solemos trabajar, pero movimientos que nos van a venir muy bien. La vista puede ir al centro, ¿vale? De donde estoy, o la vista puede ir hacia cualquiera de los lados. Yo puedo hacer una lateroflexión y mirar a la derecha, me va a beneficiar, y una lateroflexión y mirar a la izquierda, y me va a beneficiar. Esos son los dos ejercicios principales para activar vuestra parte ventral, vuestra inhibir el reflejo de supervivencia de vuestro sistema autónomo, que continuamente puede estar alterado por lo que os rodea, por estrés, pues es la forma de activarlo y que así ayudéis a vuestro cuerpo a normalizar muchas de las reacciones que tiene. Espero que tras las peticiones que me hayáis hecho, esto solucione muchas de las preguntas con respecto a contracturas en trapecio, en cuello, bruxismo y demás. Si no, pues mandadme un mensaje por privado, como estáis haciendo, e intento hacer un vídeo que os pueda resultar útil para vosotros y para los problemas que tengáis. Os digo, no tenéis nada que perder, son 5 minutos de ejercicio, 2,5 de la salamandra, 2,5 de cambiar la vista. Si te ha gustado, dale un like y ya sabes dónde estamos para lo que necesites. Osteopatía integral, cuando quieras.